Bueno, equipo, Ezequiel Copel, les presento, es periodista. A finales del primer cuarto ya del siglo XXI, los hombres y mujeres, especialmente los hombres, seguimos haciendo la guerra. En diferentes lugares del planeta todo el tiempo se están produciendo conflictos. Conocemos algunos, los más notables, pero pareciera que no encontramos aún una resolución de algunas cuestiones que tienen que ver con la organización comunitaria, si no es a través de la guerra. La guerra siempre amenazando, la guerra siempre presente. Y tanto aparece la guerra que de algún modo naturalizamos la guerra. Y cuando hablamos de paz, pareciera que lo hacemos en un sentido romántico. Creemos que es tiempo de encontrarnos, de darnos una organización diferente, que esa transición lleve a un salto de conciencia, o como quieras llamarlo, que permita el encuentro. ¿Cómo hacer para tejer puentes entre culturas que a veces creemos son demasiado diferentes, pero de verdad no tanto? Vamos a conversar un rato esta noche con Ezequiel Copel, que es periodista especializado, egresado de la carrera de periodismo de cine y Buenos Aires en fotografía periodística y documental en Tel Aviv. Él está especializado en Oriente Medio. Desde 2003 trabaja como corresponsal de medios gráficos de Medio Oriente, además de haber publicado numerosos artículos en diversos medios. 2 libros tenés Tengo dos hasta libros, ahora. sí. La disputa por el control de Medio Oriente y Medio Oriente, lugar común. Además, da talleres y seminarios todo el tiempo, muy interesante para poder entender problemáticas complejas. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Qué tal, Sergio? Gracias por la invitación. Bueno, mirá, este almohadón me lo confeccionó una mujer con quien nos profesamos mutuo afecto. Hace algunos años, no sé, te diría 10 años, le di todas mis corbatas de la televisión. 360, Bueno, cuánta historia. Telenoche Investiga, bueno, los viajes, algunos, no iba tanto con corbata, Telenoche, TN Ecología. Bueno, acá está representado, yo te podría decir de qué programa es cada una. Lo cierto es que en un momento dije, ya no es más tiempo de corbata, no usé más, uso para ocasiones especiales. Si Coppel presentara un libro, por ahí me pongo corbata. Vas a venir. Eh, El próximo que presente, en menos de un año vas a venir. lo cierto es que le regalé las corbatas a esta persona para que las use el marido. El marido las usó un tiempo y dejó de usarla. Porque viste que las corbatas son un residuo que hay personas que usan muchas y se van Sí, acumulando sí. si las dejas de usar, y está bueno que se hagan otras cosas. Bueno, las pasé al marido de esta mujer que quiero. Y hace poco tiempo me regaló este almohadón con fragmentos, fíjate, de cada una de esas corbatas. Hay un montón acá, como un lindo friso. Eh, Se valió para hacerlo de diferentes tutoriales. Creo que hasta un tutorial chino que se ocupó de descifrar. Alguien en Medio Oriente también le contó parte de cómo hacer esto para que es perfecto si lo ves en detalles. Eh, y quise empezar por acá porque me parece que la trama humana tiene que ver con un modo de mirarnos distinto. Quizá ese nuevo modo haga que empezamos a espantar o empecemos a espantar la conflictividad reinante, el desasosiego, el desencuentro y encontrarnos para la armonía. Esta es una pieza armónica, ¿no? Única también. Y única. ¿Qué decís? No, creo que das en el clavo, Sergio.
gran parte de todo lo que estás planteando se basa me parece un problema clave que es propio de esta época, que es la deshumanización. Es decir, la imposibilidad de ponernos en el lugar del otro. Es decir, como un día nos olvidamos rápidamente que capaz que no hace mucho tiempo éramos los mismos que hoy nos preocupan. Nos vamos a meter en la conflictividad humana, en las guerras, pero básicamente en las historias de las personas. Nuestro invitado de hoy conoce de historias, de vínculos. Convidamos a Yuval Harari, el historiador israelí, para una introducción muy pequeña. Hay quien cree que la guerra es parte natural del mundo, que la gente es así. Pero a mí eso no me cuadraba, porque toda la gente que yo conocía eran buenas personas. Querían a sus padres, a sus hijos, les gustaba jugar. ¿Cómo pasan de ser buena gente a declarar guerras y matarse unos a otros? Qué bueno es este ciclo del BBVA, ¿no? ¿Qué es la guerra para vos? Y parece que es un poco lo que hablamos antes. Es deshumanizar a tu enemigo, claramente, o ya ni es enemigo, la persona con la que no te pones de acuerdo. Y es rápidamente olvidar capaz que todo lazo que hubo con él. Es decir, porque muchas veces las guerras se producen entre propios vecinos. Y muchas veces encontramos que de ambos lados de dicho conflicto hay personas que un mes atrás convivían, comían un asado, por decirlo de alguna manera, compartían una mesa. Es rápidamente olvidar el pasado, es marcar las diferencias y es deshumanizar al otro. Si vos repasás toda guerra, incluso la propaganda para continuarla o iniciarla, se basa en la deshumanización del otro. Para mí es eso, y es el fracaso de, bueno, él se preguntaba, ¿qué pasa? ¿El hombre siempre fue malo? ¿El hombre es malo? Yo creo que también es el fracaso del diálogo, del entendimiento. Es decir, cuando fracasa, cuando no te entiendo a vos y fracasa ese diálogo, bueno, viene el conflicto. Hay una serie que es Fauda, que seguramente has visto, que es sumamente violenta, pero en el trasfondo muestra parte de esto que estás diciendo vos, de los vínculos, los intervínculos entre dos que parecieran perro y gato, que no se van a entender jamás. No sé si la viste. Sí, la vi. Hay cosas que me gustan de la serie, hay cosas que no me gustan tanto. Yo creo que también entre eso entender, también, bueno, a pesar de que yo creo que la serie es buena en algunos puntos, me parece que fracasa, una opinión personal mía, en ecualizar la persona que claramente está cometiendo un acto injusto, que es de terrorismo contra civiles, pero claramente también es la persona dominada por el dominador, por la persona que intenta resistirse. Y me parece que, bueno, no son iguales en ese punto, y me parece que también hemos llegado a un lugar donde no siempre incluso podemos comprender las acciones de personas desesperadas, que muchas veces hacen cosas desesperadas también. ¿De qué hablamos cuando hablamos de guerras, de conflictos, de la imposibilidad de acordar? Un último fragmento de Harari, mirá. פעם לא היה עם יהודי, ולא היה עם פלסטיני. לפני 100 מיליון שנה היו פה דינוזאורים. לפני 100,000 שנה היו פה ניאנדרטלים. לפני 10,000 שנה כבר הגיעו לפה בני אדם כמונו, הומו ספיינסים, אבל אף אחד מהעמים המוכרים לנו עוד לא היה קיים. לא היו אז צרפתים או גרמנים, ולא היו יהודים או פלסטינים. הזמן יוצר עמים. אפשר להתווכח מתי בדיוק נוצרו העם היהודי והעם הפלסטיני, אבל מה שבאמת חשוב זה שעכשיו שניהם קיימים פה.
לרוע המזל, יותר מדי מאיתנו מסרבים להכיר בעובדה הכל כך פשוטה הזו, שיש כאן גם עם יהודי וגם עם פלסטיני, ושלשניהם יש קשר היסטורי ורוחני עמוק לארץ הזאת, ושלשניהם יש זכות להתקיים בה. האמת המרה על הסכסוך הישראלי-פלסטיני היא שכל צד חושש שהשני פשוט מנסה להעלים אותו, ושני הצדדים צודקים. הפחד שלנו שהפלסטינים רוצים לחסל אותנו מוצדק לגמרי, והפחד של הפלסטינים שאנחנו רוצים לחסל אותם גם מוצדק לגמרי. זו לא פרנויה, זה בוחן מציאות תקין. במסמך העקרונות והמדיניות שלו קובע החמאס שכל הארץ שבין הירדן לים התיכון, מרס אל נקורה בצפון ועד לאום רשרש בדרום, שייכת לעם הפלסטיני לבדו, והוא לא מכיר באיזשהו קשר או זכות של יהודים לארץ הזו. מנגד, ממשלת ישראל הנוכחית הכריזה בקווי היסוד שלה שלעם היהודי זכות בלעדית ובלתי ניתנת לערעור על כל מרחבי ארץ ישראל. כל צד חושב שהמרחב כולו שייך רק לו. מה ליהודים בירושלים? שואלים פלסטינים רבים בשיא הרצינות. אין בכלל דבר כזה פלסטינים, קובעים ישראלים רבים בשיא הרצינות. עיניים להם ולא יראו, אוזניים ולא ישמעו. איך אפשר להסביר כזו רמה של הכחשה? ובכן, המציאות היא בדרך כלל מורכבת וגדולה, אבל הנפש שלנו היא לעתים צרה וקטנה, וקשה לדחוס הרבה מציאות לתוך קצת נפש. אז מה עושות נפשות קטנות? הן מנסות להעלים את מה שהן לא מסוגלות להכיל. אני לא יכולה להכיל את זה, אומרת הנפש, אז זה חייב להיעלם. ¿Qué pensás? Y no, bueno, es lo que hablamos antes. Es la imposibilidad de entender la narrativa del Es lo que otro. hablamos antes, pero estamos profundizando. Porque si No, y por profundizamos- supuesto lo dice de una manera mucho más inteligente. No, pero seguimos profundizando también en lo tuyo, en lo que quiero llegar, porque me parece que aporta otros elementos. ¿Viste? Esta idea de hacer desaparecer al otro. Sí, sí, y no entender por lo que lucha el otro o el arraigo que puede tener, en este caso, tantos judíos o palestinos al mismo lugar. Yo es lo único que puedo diferir con esta narrativa es en el hecho de que si llegaría un extraterrestre acá y viese solamente eso, pensaría que son dos pueblos luchando por el mismo lugar de forma totalmente igual, es decir, como si los dos tuviesen el mismo ejército, si los dos ocuparían la misma porción de territorio, etc. Las narrativas son ciertas. Hay fanáticos de ambos lados que creen que el territorio es exclusivo para un lado, pero también los hechos, en eso capaz que es lo único que difiero. Yo conozco lo que pasó, la filmación de Lo que Trata. Es una conferencia de organizaciones de paz dentro de Israel, muy interesante. Lo que pasa es que en los últimos años del Estado de Israel, que son cerca de 77, cerca de 58 han sido de ocupación sobre los palestinos. Es verdad que las narrativas radicales son iguales, es verdad que los hechos hay un grupo o un lado que ocupó más al otro y hay otro lado que fue más ocupado. ¿Por qué deberíamos creerte, Ezequiel? ¿De dónde venís? ¿Quién sos? ¿Por qué deberían creerme a mí? No, no sé si deberían creerme a mí. Estas son solo mis opiniones. ¿Quién soy yo? Yo soy una persona... ¿Dónde naciste? No, nací acá en Argentina. No creo tampoco ser
que mi biografía sea completamente crucial Sí. para opinar sobre este tema. Se han dado ciertas cosas que creo que me han dado cierto currículum. Por eso, no busquemos justificaciones. Contame No. qué No, haces, de qué trabajás, has he vivido en el Eso me territorio, parece he importante vivido para la bastante tiempo en el audiencia. territorio, vuelvo siempre, trabajo como periodista corresponsal. Creo que conozco bastante a palestinos e israelíes. Eso. No tengo ningún tipo de duda que lo que dice el filósofo es cierto, que hay muchos palestinos que no reconocen el derecho de los judíos al territorio. También lo que te decía antes, Sergio, también creo que hay un problema en no reconocer que creo que no son equivalentes, en este momento no son equivalentes en un par de cuestiones, y eso también son narrativas que persisten. ¿Por qué? No sé si querer, ¿por qué deberían escucharme? Porque creo que tengo una opinión fundada y que la respaldo con mis acciones. En cuestión de acciones digo que voy a ver las cosas al lugar, tanto de ambos lados. Voy a ver tanto lo que pasa en la ciudad secular israelí de Tel Aviv, como puedo ir al norte de Israel y pisar y conozco el lugar, conozco Umm el-Fahem o Saknin, que son ciudades árabes israelíes, o también sé cómo moverme en Nablus o en Ramallah, Palestina. Creo que tengo una opinión fundada, pueden coincidir o no, pero bueno, creo que respaldada con cosas. ¿Qué aprendiste en ese transitar, en esa trayectoria visitando un pueblo u otro, mejor, a diferentes personas, en las casas de esas familias? Que uno busca tratar de entender completamente al otro, pero siempre es parcial. Sí, pero ¿qué hay en esencia en esas gentes? ¿Qué hay? Y yo creo que todos queremos lo mismo, todos queremos que nuestros hijos eh, vivan lo mejor posible, todos queremos vivir en paz y en tranquilidad. Me parece que hay ahí una especie de sentimiento conjunto. El tema, bueno, terminan primando otras cosas y esas cosas terminan de forma secundaria. O también podemos decir que algo que se repite es que muchas veces ese sentimiento de que uno quiere vivir en paz, en tranquilidad, que sus hijos se desarrollen, etc., muchas veces se mezclan con otras ideas y se piensa que es el otro el que no permite eso. Y ahí muchas veces empieza a aparecer la violencia y empieza a aparecer lo que vos dijiste, que es la guerra. Te propongo dejar por un momento el tema de la guerra y hablar un poco de las costumbres de esos pueblos. Hablanos de la comida que disfrutás cuando vas a esos lugares, de los amigos con los cuales te encontrás, de esas conversaciones. No, somos todos muy parecidos, Sergio, esa es la verdad. Hoy en día, no sé, vemos que hay campañas de odio diciendo, bueno, nos van a invadir los musulmanes a Europa, etc. En otro momento, acá en Argentina, imagino 150 años atrás, invadíamos nosotros los judíos, o los italianos, o los españoles a cambiar las costumbres. Vivimos un mundo de constante movimiento, somos mucho más parecidos de lo que pensamos en casi todo. Es decir, hay muchas costumbres que nos parecen foráneas o difíciles incluso de digerir, pero es porque no nos criamos con ellas muchas veces. No hay mucha diferencia entre una mesa larga de una familia musulmana o una mesa larga de una familia italiana. No hay muchas. Capaz que hay ciertas disparidades culturales en alguna cuestión. Pero bueno, me parece que las cosas cambian y el día de hoy nos olvidamos que capaz que nosotros mismos fuimos los acusados de querer cambiar las cosas. Creo que hemos naturalizado entre nosotros, el mundo entero, este 2025, el genocidio de Gaza, las muertes de mujeres y chicos, la idea esta de Harari de hacer como que el otro no existe. ¿Podrías profundizar sobre esto, que ciertamente es Sí, es un tema muy delicado muy doloroso y doloroso? Yo creo que muchas veces se pierde de foco todo lo horrible que está sucediendo en la Franja de Gaza en una especie de discusión de si es un genocidio, no es un genocidio, por qué sería un genocidio, por qué no es un genocidio. Sea un genocidio o no sea un genocidio, lo que está sucediendo es terrible,
hay una inacción internacional para parar una hambruna y una situación donde los mayores perjudicados son mujeres y niños. Y me parece que, bueno, que sí, claramente el mundo, incluso con sus, digamos, usinas de comunicación, no han podido estar a la altura de un hecho, de que ciertamente suceden en el mundo hechos muy parecidos, como lo que pasa en Sudán, etcétera, pero claramente que también es una zona del mundo que siempre ha despertado a toda la humanidad. No sé, es la cuna de las 3 religiones monoteístas, es el lugar donde se hicieron las cruzadas, siempre ha reverberado en la mente de la humanidad, no ha podido hacer frente. Me parece que y me incluyo, hemos fallado todos. ¿Qué ven tus ojos cuando vas a esos territorios y concluís que esto es terrible, como lo acabas de decir? Bueno, yo creo que ¿Qué es lo en terrible? el caso, no sé, el caso israelí-palestino, me preguntás vos, yo creo que son muy parecidos. No, pero ¿qué es lo terrible que ves? Vos acabas de decir, hablábamos de Gaza, Sí. yo dije genocidio, vos dijiste es bravo porque no se sabe. No, yo creo que yo lo mismo que vos. Sí. Yo digo que me parece que mucha gente se pone a discutir eso como si lo que estaría pasando, Exacto, y me parece que lo estamos perdiendo, es suficientemente terrible lo que está sucediendo. Por eso hace falta describir con la mayor precisión posible, Sí. con anécdotas si querés, con vivencias, qué es lo terrible que está pasando y que no vemos porque esa usina de información que vos decís nos entrega evidentemente información distorsionada. Hay una guerra de narrativas, claramente. La guerra ya sabemos mucho, se han hecho películas, no voy a contarlo yo. Hay una guerra también, la guerra es una guerra de narrativas. ¿Qué sucede específicamente en Gaza? Eso. Gaza, como la conocíamos antes, no existe más, ese es el tema. Gaza como entidad nacional, colectiva, humana, ya no hay una familia que no ya esté destruida luego de lo que es la ofensiva israelí, luego de la terrible masacre de Hamas el 7 de octubre. Es decir, todos lo que hacía como entidad colectiva, ya podemos hablar del sistema médico, del sistema reproductivo, es decir, lugares de estudio, la naturaleza, todo lo que es esas zonas cultivables de la franja ya prácticamente no existe más. ¿Cómo era Gaza, para tener idea? Y Gaza es un lugar que a través de los siglos ha sido una zona de paso, de comercio crucial e importante. También ha sido una ciudad indomita, que todos la han querido controlar, porque claramente es el paso de desiertos a desiertos. Es decir, de los antiguos egipcios hasta Alejandro Magno, hasta los antiguos judíos, hasta árabes, ingleses, etc. También ha sido un lugar que a partir de 1948 se ha convertido en un microcosmo de la historia de los palestinos. Era un lugar que la Franja de Gaza se crea luego de la guerra del 48. Antes era una ciudad, Gaza, y otras ciudades. Luego de esa guerra en el 48, refugiados palestinos triplican la población. Y es un lugar que ha sido como especie de moneda de cambio entre diferentes rivales. Los egipcios la han utilizado como zona de ataque hacia Israel, los israelíes en un momento la han ocupado y han hecho colonias, luego han retirado sus colonias, luego en otro momento ha ganado un grupo islámico terrorista como Hamas, e Israel, igual previamente, antes de las elecciones, lo ha bloqueado. Es un lugar donde mucha gente durante las últimas décadas ha crecido con la mentalidad de vivir a una especie de prisión a cielo abierto. Yo claramente creo que luego de todo este desastre que está ocurriendo el día de hoy en la Franja de Gaza, la única manera de rehabilitar el lugar es cambiar su naturaleza a través de las décadas, que es abrirla. Es decir, Gaza tiene que abrirse al mundo. Es decir, no hay ninguna posibilidad que vaya a ser algo diferente a lo que fue en las últimas décadas si sigue asediada o sigue cerrada. Que no sea una cárcel, nos dice Ezequiel Coppel. Vamos a hacer una pausa corta. La renovada invitación a que nos escriban a nuestro mail. La idea es eso, no teléfono, no WhatsApp. Si tienen ganas de escribir contándonos qué sienten, qué quieren preguntar, qué les está pasando en el tiempo de transición que vivimos. unanocheconideas@gmail.com. Yo me comprometo, como saben, a responder a cada una de esas personas que escriben. Y están escribiendo muchas personas, así que agradecemos a la pasada también. Ya volvemos.
Ezequiel, por tu experiencia, ¿se puede decir, o es correcto decir que la guerra es una cuestión más de los hombres que de las mujeres? Sí, sí, claramente. Es una pregunta muy difícil. Sí, claramente, claramente. Podemos ver en esta guerra que estamos hablando ahora, exactamente, digo, las mayores perjudicadas son las mujeres y los que toman las decisiones principales son los hombres. Sí, sin duda. Entonces el cambio de liderazgos podría hacernos pensar en, en la posibilidad de la paz. Siempre digo, no sé, uno piensa como una carta para negar esa idea, no sé, piensa en liderazgos femeninos violentos como, no sé, Margaret Thatcher, Sí. etc. Yo creo que nadie tiene que tiene que presentar un certificado de buena conducta de, mirá, yo soy más bueno que vos por este origen, este género, etc. Sí presenta, la verdad que ciertamente es una buena pregunta, habría que darle la oportunidad claramente, es decir, si manejan el mundo, estamos hablando de forma exagerada, capaz que somos mucho más pacíficos. Sí, pero además no nos perdemos la otra mitad, digamos, el mundo contemporáneo especialmente se está perdiendo la otra mitad de la creatividad, del amor, de las soluciones, porque siguen imperando esos registros masculinos en la conducción de lo que sea, en el poder. Porque vos citás a Margaret Thatcher y también creo que hay otro poder emergente. Yo pienso en las mujeres de la Puna que se organizan y en tantos barrios acá de toda la ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, de gran potencial, pero que todavía no aparece digamos, o nos cuesta casi como varones ceder esos espacios para que haya de verdad una comunión pensando en una transición más justa, en una transición en paz, sin guerras, ¿no? No, no, sin duda. Es como yo te decía antes, yo no tengo dudas si me decís conflicto que he estado o he visto, ¿quiénes son los mayores perjudicados? Las mujeres. No solo como víctimas, sino son los que tienen que, a ver si lo puedo explicar bien, levantar los destrozos. Tienen que recomponer la familia, tienen que ocuparse de los heridos, tienen que salir a trabajar porque no hay hombres, etc. Eso es una repetición constante. ¿Imaginás o podrías aportar algo para que podamos entender mejor este conflicto en Gaza y básicamente cómo crees que pueden causarse? ¿Esto va a ser eternamente de este modo, con bombas de un lado, de otro, con amenazas permanentes? ¿Así va a vivir esa parte del mundo? Yo creo que no. Es decir, yo tengo más de 40 años, yo crecí en una década del 80 donde había mucha certeza de que el mundo bipolar se iba a mantener por siempre. Y un día me levanté y cambió, y también eso fue parte de decisiones de esas poblaciones, como tanto de líderes valientes, decididos a tomar decisiones capaz que complejas, incluso no apoyadas por sectores de esas poblaciones también. Yo quiero creer que no, que puede cambiar, que no estamos condenados a esto. Yo creo que para que eso cambie tenemos que volver a lo que hablamos antes. Claro. Hay que ponerse en el lugar del otro. Y lo que viste en esos territorios, ¿te hace pensar que esta es una guerra de los líderes, de los poderosos, o es una guerra de la gente también? La gente está convencida de que hay que eliminar al otro, la mayoría. Te voy a decir lo Nada, más políticamente por tu conversación. no, incorrecto. Yo creo que sí, yo creo que no hay posibilidad en este mundo actual de la información, donde todo rebota al instante, Claro. etcétera, que no haya cierto apoyo en las sociedades para cometer atrocidades. O si cuando se conocen, para que se continúen cometiendo, es decir, si no hay una masa crítica que la pare, bueno, eso se continúa. Y bueno, también no solamente con masas críticas, sino también con narrativas que uno va creando, donde la deshumanización es uno de los principales, digamos, pilares, porque dice, yo tengo que hacer esto porque es necesario para mi subsistencia. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso contra un hermano, contra un semejante, si no es deshumanizándolo, claramente?
No, yo creo claramente, me parece que cada caso donde hubo masacres, matanzas, genocidios, situaciones similares, eh, uno lo estudia, lo analiza y lo vive y sabe de que hubo una decisión de sus sociedades, no digo para participar totalmente, sino digo para mirar a un costado. Claro, porque vos arrancaste diciendo, claro, hay un modo de comunicar, no lo dijiste en estas palabras, pero que envenena y que nos hace odiar al otro. Bueno, lo podemos ver en nuestro país también, ¿no? Hay un rol de la comunicación en esto de tomar partido, en esto de odiar al otro, porque vos hablaste, creo, de odio también, ¿no? Que tiene que ver con nuestro trabajo, nada menos. ¿Cómo te interpela? Es buena esa pregunta. Me interpela en que muchas veces buscamos el efecto y el efecto tiene que ver con despertar las emociones primarias de las personas. Y yo creo que tendríamos que ir un poco más al corazón, a la sustancia, me parece. Creo que me interpela en el tipo de... No quiero separarme y decir soy una isla. Trato de hacer el periodismo más serio que puedo hacer. Pero claramente vivimos en una época moderna donde se busca mucho el efecto, se busca mucho la reacción rápida, y eso me parece que también se basa sobre sentimientos primarios nuestros y no muchas veces los correctos. Hablamos de palestinos e israelíes. ¿Cuáles son los vasos comunicantes, la base, la historia que puede hoy llegarnos a concluir que hay diferencias artificiosas en medio de todo esto? Sí, si bien podemos decir claramente que su diferencia es la religión misma, es decir, vienen conviviendo en un territorio claramente no como iguales de hace muchos siglos. Territorio duro, además. Territorio duro, territorio que, digamos, para ser la cuna de religiones monoteístas, parece que Dios no ha iluminado o lo ha hecho un lugar de disputas constantes. Es decir, yo amo la ciudad de Jerusalén, es una ciudad que la siento muy cercana, he vivido, la visito todo el tiempo, y también se la llama la ciudad de la paz, pero yo, bueno, siempre cuando dicen la ciudad de la paz, digo, no sé si hay una ciudad que haya pasado por más guerras que esta. Es decir, ahora creo que tienen muchas similitudes, creo que son pueblos muy cercanos, es decir, haber convivido incluso con sus disputas tanto tiempo, los han asimilado. Y creo que una vez lo charlamos, yo siempre digo que un palestino y un israelí tienen más cosas en común que puede ser incluso un palestino y un egipcio. Es decir, temas culturales. Para mí incluso en cuanto, yo sé que esto puede ser una frase que pocos puedan concordar. Yo creo incluso en cuanto a su seguridad y su persistencia y su supervivencia en el territorio, yo creo que ambos se necesitan. Y yo creo que los palestinos pueden ser la garantía más grande que tengan los israelíes para persistir en un territorio donde ha surgido su religión, han desarrollado su cultura y a la vez lo mismo para los palestinos. Claro, mencionabas a los palestinos porque crees que es un pueblo más duro, más resistente y podrían aprender eso. Yo creo que son muy iguales. Es decir, yo siempre digo que creo que mucha gente no puede entender la conexión del pueblo judío con un territorio como pues, el actual Medio Oriente, es decir, la conexión de 3.000 años, y siempre digo, los judíos no han olvidado su conexión con ese territorio, a pesar de haber vagado con la diáspora por diferentes lugares por 3.000 años. ¿Por qué mucha gente del pueblo judío cree que los palestinos la van a olvidar luego de 100 años? Es decir, son muy parecidos, incluso podríamos hacer un juego de espejos entre ambos. En todo el tema de mi territorio o de los lugares, toda esta cosa de las expulsiones, de la diáspora. A mí me parece ser refugiados, ser tratados como ciudadanos de segunda clase en otros lugares. Me parece que tienen una historia bastante similar. ¿Qué podría disolver, aunque sea en la imaginación, de acá a, no sé, pongamos 10 años o 20? ¿Hay algún elemento que podría disolver esta conflictividad? No de un modo mágico, pero que vos me digas, mirá, te invito a pensar amplio, el amor,
la espiritualidad, una espiritualidad diferente, lo que se te ocurra. Ya ni siquiera me parece un mediador en términos convencionales. Me alejaría de eso porque eso ya ha sido probado vastamente, ¿no? No quiero de vuelta sonar muy soñador. Yo creo que el deseo eso quiero, el deseo de soñemos. compartir. Tiene que primar el deseo de compartir. Claro. Y que eso, si vos lo ves de las relaciones humanas, prima. Es decir, en las pequeñas, sí, el deseo de compartir, antes que el deseo de excluir. Está bueno eso. ¿Y es exclusivo de estos pueblos que estamos hablando? ¿O también quienes habitamos la periferia debiéramos entrar en esa sintonía, la de compartirnos? No, nosotros claramente, es decir, me parece que es súper necesario. Nosotros, con respecto, haciendo una especie de conexión con el conflicto que estamos hablando, nosotros tenemos comunidades muy importantes, tanto árabes como judías, en el territorio argentino, que conviven como hermanos. Y me parece que la mejor posición que pueden tomar es tratar de buscar una solución a ese conflicto. A un conflicto que, si bien puede ser localizado en un territorio, pone en situación delicada o situación, como habló el filósofo israelí, situación de amenaza en otros. Y muchas veces ambas comunidades no toman una posición constructiva, sino toman una posición de confrontación y a veces de territorios que conocen poco. Cuando presentás los talleres a las personas que asisten a tus talleres sobre la cuestión, ¿qué te importa que se lleven? ¿Cuál es el mensaje que decís, esto tiene que quedar porque esto va a servir para construir una sociedad diferente o lo que sea? No, yo trato de hacer todo como un raconto de los últimos 150 años, específicamente de historia, para entender el día de hoy, cómo construir la pirámide hasta llegar arriba. Yo creo que lo que busco y trato de pensar incluso en soluciones es que hay solución. Es decir, que me parece que el llamado de que no hay solución, que muchos dicen, entonces sostienen que la única alternativa es una guerra constante, es eso, proponen como una especie de apocalipsis. Y yo no creo que esa sea la solución, yo creo que hay solución. Yo creo que la solución puede ser negociada. Ahora, bueno, hay que pagar ciertos precios por esa solución. Ambos lados tienen que hacer ciertas concesiones. Principalmente uno, que es el que tiene más poder. Israel. Sí, sin duda. ¿Quiénes son los actores que se benefician con este conflicto? Pero puntuales. No sé, me decís una fábrica de armas, un líder determinado. Seamos concretos, Ezequiel. No, claramente yo creo que en la actual situación, yo creo que en la guerra iniciada luego de la masacre del 7 de octubre se benefició en un primer momento el liderazgo de Hamás, porque ellos sostienen que no hay ninguna salida negociada con el liderazgo israelí, o con el pueblo israelí directamente, y al día de hoy yo creo que la guerra persiste y se extiende en una guerra que ya no tiene prácticamente objetivos imposibles, por la supervivencia política del líder israelí, del actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que está muy acosado con denuncias de corrupción, que tiene la situación en lo que es su frente interno bastante dividida por una reforma judicial que inició. Yo creo que esto persiste principalmente el día de hoy del lado más poderoso, del lado que realmente es el que decide persistir la guerra, que es Israel, por el deseo de Netanyahu de supervivir políticamente. Y debajo de esa superficie, ¿qué otros actores se benefician? No sé, me imagino a alguien que comercialializa alimentos o no sé. Sí, está bien, bueno, lo que vos dijiste, claramente. Hay gente que se beneficia de la guerra constante y los sospechosos de siempre pueden ser la industria armamentística, en algún caso serán diferentes empresas. Siempre la guerra es una oportunidad. Claro, porque a mí se me ocurre que hay ahí una maquinaria que no suele verse tanto, ¿no? Vemos los líderes, sí, vemos el cielo iluminado, ¿no? Pero solemos hablar poco de esos que propician y se benefician con la claramente, guerra. Y claramente la guerra en Gaza,
todo lo que ha sucedido en los últimos 2 años ha sido como una especie de banco de pruebas de armas y de muchas cosas. Yo no sé si la verdad que el principal motivo es económico y no es una guerra más de dominación y de destrucción, incluso una guerra de venganza en algún punto. Yo creo que incluso es una guerra que la sociedad israelí debe parar, porque incluso yo creo que la complica económicamente. Es decir, lo que vayan a ganar por la venta de armas, si uno lo pone en la balanza, es mucho más lo que pierden en las situaciones en las que ponen a sus compatriotas a hacer cosas que para mí, sin lugar a duda, se pueden rotular como crímenes de guerra, a la cuestión de persistir una guerra en cuanto a mandar reservistas destruyendo de alguna manera la fábrica económica de Israel. Es decir, son todos trabajos que el Estado tiene que más o menos respaldar con dinero para que esa gente que no le entra y va a prestar servicio al ejército. Para mí es una guerra principalmente de venganza, más que económica. Siempre va a haber algunos que quieran usufructar con eso. Sos un tipo valiente, Ezequiel, porque hablas sin muchos pelos en la lengua sobre algo que muchas personas evitan hablar. Este debate, esta conversación, no es políticamente correcta. No, sí, yo no te quiero tirarnos ambos elogios, pero me parece que sos más valiente vos que yo. Es decir, la verdad que no mucha gente está dispuesto a hablar de estas cosas. ¿Y por qué? ¿Qué pasa ahí? Y bueno, yo creo que yo creo que el 7 de octubre, la masacre del 7 de octubre en Israel fue un parteaguas en muchas cosas. Fue una confirmación para los lados más extremistas, tanto de los dos lados, voy a repetir la palabra. Estás hablando de los operativos de Hamás. Yo estoy hablando que el 7 de octubre, de alguna manera, todas las personas que creían que no se puede negociar con el otro lado porque son todos asesinos, dijeron, mirá cómo son todos asesinos, y todos los que nosotros también decíamos, es imposible contener una situación donde encarcelás a una población de 2 millones de personas durante décadas, tarde o temprano eso va a explotar, eso no lo podés contener, es imposible el status quo. Es imposible incluso derrotar a un grupo como Hamás, que es no solamente un grupo terrorista, sino también es una idea que crece cuando los palestinos no tienen ningún tipo de horizonte. Creo que eso también, bueno, embarró la discusión, empezó a ser comentado todo esto por influencers, es una guerra narrada por influencers, donde la gente, a mí, si vos me preguntás a mí en redes sociales, la gente me escribe y me dice, mi amiga psicóloga me pasó esto, y yo digo, pero ¿qué sabe eso de conformar, de chequear una noticia, de saber si es cierto o no es cierto? Empezó a ser narrada por cualquier tipo de persona, empezó de alguna manera a que del lado, digamos, más pro-israelí se diga que cualquier crítica hacia Israel era antisemitismo. Sin ninguna duda, mucha gente utiliza las cosas que hace Israel para ejercer antisemitismo y se ve, mucha gente estaba esperando momentos así. Claro. Pero también del otro lado, no cualquier crítica a un país independiente es antisemitismo. Es decir, es un país independiente y también tiene que ser juzgado como cualquier país independiente. Y entonces, yo creo que fue muy difícil y es muy difícil hasta el día de hoy tratar de poner un matiz a este tema. Porque la gente no quiere escuchar matices. O decir, no la gente, perdón, me voy a corregir. Los intensos de ambos lados, que creen que tienen más certezas que preguntas, no quieren que haya ningún matiz sobre este tema. ¿Cuáles son las 4 o 5 preguntas que necesitamos hacernos? Sobre el conflicto israelí-palestino, y debemos hacernos la pregunta ¿cuándo empezó? Como todo, el cómo, dónde, por qué y cuándo, ¿no? Ciertamente. Y siempre tenemos que preguntarnos, siempre es cómo lo podemos solucionar. Es decir, yo creo que la idea de que no se puede solucionar es una trampa. Y lo que busca eso es que no se discuta. Porque si algo no se puede solucionar, ¿para qué vamos a perder tiempo, no? ¿Para qué nos vamos a involucrar? ¿Para qué nos vamos a involucrar? Y lo mejor que es, hay que pensar que yo creo que hay mucha gente que lo que desea es que no nos involucremos, porque realmente es lo que buscan. Y amigarnos con la idea de convivir con los matices. Eso vale
para cualquier lugar del planeta hoy, ¿no? ¿Y cuánto nos cuesta? Y nos perdemos todo, lo que pasa es que si no empezamos a tratar de entender los matices, claramente si no entendemos los matices no entendemos al otro. Pero además me parece que en el mundo que vivimos, los matices nos enriquecen. Mirate Almohadón. Sin duda, sin duda. Yo creo que es importante reconocer lo de uno, estar orgulloso de lo de uno, pero que ese orgullo no nos impida también ver al otro. Porque aparte, ese mismo uno, no hay forma que crezca más o que se enriquece más que absorbiendo lo del otro. Claro. Bueno, gracias por este rato con nosotros. No, gracias, Sergio. Muchas gracias por la entrevista. Ezequiel está muy activo en redes, Ezequiel Coppel con K. Podrían seguirlo especialmente en X. A mí me gusta decir Twitter, pero bueno, ya fue. Gracias por ese rato con nosotros y bueno, nos vemos una noche de estas. Que la pasen bien.